Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver la segunda parte de David Ricardo, que está relacionada con ventajas comparativas. Vamos a continuar con el video pasado que hablaba de la teoría de la distribución y vamos a tratar un tema que también es muy interesante y que también ha traído grandes aportes a la economía por parte de David Ricardo. ¿De qué se trata esto de las ventajas comparativas? Vamos a ver. En principio tratemos de hablar o vamos a tratar de definir un primer concepto que es el costo de oportunidad. Les propongo la siguiente situación. Después de 2 meses de cuarentena, 2 meses y medio llevamos más o menos ya a esta altura, se dan cuenta que acabo de subir esta nueva clase de David Ricardo en el campus del colegio. Piensen, ¿cuánto les cuesta, cuánto creen que les cuesta eh, sentarse o tomar la decisión de ir a ver la clase? Son clases muy divertidas, muy amenas, saben que soy un gran profesor, entonces les divierte mucho. Fíjense cuánto les costaría tomar esa decisión en esta situación, después de 2 meses y medio de cuarentena. No es necesario que no lo podemos medir efectivamente, pero más o menos una idea de cuánto nos cuesta hacerlo vamos a tener. Ahora, cuando están entrando al campus para ver la clase, resultan que tienen la televisión de fondo y escuchan que acaba de finalizar la cuarentena. ¿Entran igual a la clase? ¿Qué cambió? La clase es la misma. La tarea la tenían que hacer igual. Pero probablemente ahora no vayan a entrar. ¿Por qué no? ¿Qué cambió? ¿Qué hay distinto? Digo, y pongo un ejemplo nada más. Ha pasado que este año, varias veces, y más de uno, han respondido el foro un sábado, un domingo. Eso nunca, jamás lo había vivido. Salvo que estén muy justos antes de un examen. Una primera clase con un primer foro respondiéndome un sábado o un domingo es muy raro. Este año pasó. ¿Por qué? Porque el costo evidentemente era mucho más chico. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es el costo de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una decisión. Cuando ustedes en el medio de la cuarentena deciden responder un foro o entrar a ver la clase o estudiar, ¿qué pierden a cambio? Y muchas otras alternativas no hay. Digo, sí hay cosas para hacer, pero la verdad que ya estamos todos medio aburridos, medio repetitivos está el tema, así que mucho para hacer no hay. Entonces, no pierden demasiado. Ahora, si tuvieran toda una gama de opciones, el costo sería mucho mayor, pero no porque cueste más eso, sino porque renuncian a algo que para ustedes vale mucho más. Y entonces la decisión pasa a ser qué no quiero dejar de hacer. O la primera decisión es, quiero dejar de hacer esto para hacer esto otro. Entonces, a eso llamamos costo de oportunidad. Es lo que renunciamos o el costo de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una decisión. ¿Y por qué nos sirve esto? ¿Se acuerdan de lo que eran las ventajas absolutas? Lo que planteaba del comercio internacional Adam Smith, vamos a verlo acá en un cuadrito. El cuadro que vamos a poner ahora lo que muestra son cuántos productos puede producir una persona en un mes de trabajo en dos países distintos. Suponiendo que esos dos países solo producen dos productos, estos dos. Inglaterra y Argentina producen trenes y trigo. Un trabajador en Inglaterra produce en un mes 4 trenes. Un trabajador en Inglaterra produce en un mes 3 toneladas de trigo. Un trabajador en Argentina produce un tren. Y un trabajador en Argentina produce 2 toneladas de trigo. Si consideramos el lugar donde se producen mejor los bienes, ¿dónde habría que producir los trenes? Y claramente en Inglaterra. 4 trenes se producen en un mes, un trabajador produce 4 trenes contra un tren que se produce en Argentina, el mismo trabajador. Entonces, ¿dónde conviene? Y en Inglaterra. ¿Dónde habría que producir el trigo? Y en Inglaterra también. Porque fíjense, un trabajador en un mes produce 3 toneladas, en Argentina produce 2. Entonces, las dos cosas las tendría que producir Inglaterra. ¿Por qué? Porque las produce mejor. Suponiendo que es la misma calidad, ¿no? Produce más cantidad en la misma cantidad de tiempo usando los mismos factores. Entonces, en definitiva, conviene que Inglaterra produzca las dos cosas. ¿Qué va a pasar en el largo plazo cuando esto sea así?
Y lo que va a pasar es que Argentina no va a producir nada. Inglaterra a alguien le va a tener que vender las cosas. Y probablemente se las va a vender a Argentina. Pero Argentina, ¿con qué va a empezar a pagar eso que tiene que pagar porque no produce nada? Y no va a tener plata. ¿Le suena de algo todo esto? Bueno, digo, vamos entendiendo de a poco algunas cosas. En definitiva, lo que va a pasar es que no le va a convenir a ninguno de los dos, por más que Inglaterra produzca mejor las dos cosas. Frente a esto, David Ricardo plantea la teoría de las ventajas comparativas, que se basa fundamentalmente en los costos de oportunidad, no en los costos de producción. A ver, pensemos los mismos cuadros en términos de costo de oportunidad. Este era el costo que habíamos visto en el cuadro anterior. Vamos a verlo en costos de oportunidad. Empecemos por Argentina. ¿Cuántas toneladas de trigo le cuesta hacer un tren? Digo, cuando decide producir un tren, está decidiendo dejar de producir trigo. Por eso hablo de costos de oportunidad. Entonces, producir un tren implica que no va a producir 2 toneladas de trigo. Porque un trabajador produce un tren o en el mismo plazo produce 2 toneladas de trigo. Producir un tren implica no producir 2 toneladas de trigo. Y lo mismo al revés. Producir 1 tonelada de trigo implica no producir medio tren. Vamos a Inglaterra. Producir un tren implica dejar de producir 3/4 de toneladas de trigo. Y producir 1 tonelada de trigo implica dejar de producir 4/3 de tren. Mido cuánto dejo de producir del otro bien si yo decido producir este. De eso hablo cuando hablo de costo de oportunidad. Vamos a hacer las mismas preguntas. Si pensamos en las ventajas comparativas, si pensamos en el costo de oportunidad, ¿dónde habría que producir los trenes? Veamos, Inglaterra tiene un costo de oportunidad de 3/4 de tonelada de trigo. Argentina tiene un costo de oportunidad de 2 toneladas de trigo. ¿Cuál es más barato? Inglaterra. Que los trenes los produzca Inglaterra, dice Ricardo. ¿Y el trigo? ¿Quién produce el trigo? Y bueno, Inglaterra tiene un costo de 4/3 de tren. Más de un tren sale producir 1 tonelada de trigo. En cambio en Argentina cuesta medio tren producirlo. ¿Dónde me conviene producirlo? Y en Argentina. Comparativamente, en términos de costo de oportunidad, conviene que Inglaterra produzca trenes y que Argentina produzca el trigo. ¿Qué va a pasar con esto? Después van a comerciar entre los dos. ¿Y qué consecuencias va a tener en el largo plazo esto? Bueno, a ver, veamos qué consecuencias va a tener en el largo plazo. Digo, fíjense que Ricardo vuelve a hablar de especialización, vuelve a hablar de que se produzca un solo bien en el país y se deje de producir el otro, ya no en términos de ventajas absolutas, sino que va un poquito más adelante y habla de ventajas comparativas. Supongamos la situación de que Inglaterra tiene 2 trabajadores en total y que Argentina tiene 4. ¿Cuánto se produciría si todos producen todo y cuánto se produciría si se especializan? Si todos producen todo, en Inglaterra se producirían 4 trenes y 3 toneladas de trigo. Un trabajador produciría 4 trenes y el segundo trabajador, produciría 3 toneladas de trigo. Por otro lado, en Argentina, ¿cuánto se produciría? Y supongamos que dividimos los 4 trabajadores igual. 2 trabajadores hacen trenes, 2 hacen trigo. O 2 cosechan trigo o producen trigo. Los 2 trabajadores que hacen trenes van a producir 2 trenes. Un tren cada uno. Y por otro lado, los que hacen trigo, los que producen trigo, van a producir 4 toneladas de trigo. 2 toneladas cada uno, que era el costo que tenía, ¿se acuerdan? Un tren y 2 toneladas de trigo. Entonces, en total, en el mundo se produjeron durante ese mes, suponiendo que el mundo tiene solo estos 2 países, 6 trenes y 7 toneladas de trigo. Y si se especializan, ¿cuánto produciría Inglaterra si los 2 trabajadores produjeran trenes? 8 trenes. ¿Y cuánto trigo se produciría en Argentina si los 4 trabajadores produjeran trigo? 8 toneladas de trigo, a 2 toneladas por cada uno de los 4 trabajadores. En definitiva, en el mundo, si se especializan, van a producir 8 trenes y 8 toneladas de trigo. Van a producir más trenes y más trigo que si no hubiera especialización. Y después van a poder comerciar.
Argentina le venderá el trigo a Inglaterra, Inglaterra le venderá los trenes a cambio de ese trigo a Argentina. Lo que nos queda por ver es a qué precio. ¿Y a qué precio? Y en realidad el precio de los trenes medido en trigo es su costo de oportunidad. Y el precio del trigo medido en trenes es su costo de oportunidad. En Inglaterra, si no hubiera intercambio internacional, un tren, el que produce trenes, tendría que comprarle el trigo que produce el trigo. Entonces, un tren valdría 0,75, 3/4 de tonelada de trigo. Ese sería el precio el precio del tren. ¿Y cuánto estaría dispuesto a pagar Argentina por 2 toneladas, por un tren? 2 toneladas de trigo. Porque se acuerdan que un tren, o yo produzco un tren o produzco 2 toneladas de trigo. Entonces, ¿cuánto vale un tren? 2 toneladas de trigo. Argentina está dispuesto a pagar 2 toneladas de trigo. Inglaterra está dispuesto a pagar por los trenes 0,75 toneladas de trigo. Al revés con el trigo. Cada tonelada de trigo vale 1,33 trenes en Inglaterra y en Argentina vale medio tren. Entonces, fíjense que por cada tren, Argentina está dispuesto a venderlo a un precio mucho más caro que el que está dispuesto a comprarlo. Está dispuesto a venderlo mucho más barato de lo que Inglaterra está dispuesto a comprarlo. Y lo mismo con los trenes. Argentina está dispuesto a pagar mucho más que lo que Inglaterra está dispuesto a cobrar, con lo cual es muy fácil encontrar un acuerdo. Con cualquiera de los precios intermedios entre las 0,75 toneladas, perdón, acá estamos, entre las 0,75 toneladas y las 2 toneladas, cualquiera de los precios que están acá en el medio va a servir para hacer el intercambio. No va a ser difícil hallar esta diferencia. Y lo mismo con el trigo. Cualquier precio que esté entre 0,5 trenes y 1,33 va a permitir hacer ese intercambio. Entonces, las ventajas comparativas lo que nos dicen es que si medimos las cosas en términos de costo de oportunidad, vamos a poder aumentar la producción total, vamos a poder producir intercambio, vamos a aumentar la producción, vamos a aumentar la producción total, vamos a poder generar el intercambio, porque Argentina va a producir e Inglaterra va a producir, los dos generarán riqueza y los dos tendrán con qué pagar en el largo plazo. Y hay muchas opciones para generar beneficios para ambos países. En definitiva, esta teoría de las ventajas comparativas es una teoría muy revolucionaria que ha guiado muchas cosas del comercio internacional y ha guiado muchas cosas de la producción a lo largo de los años y sigue siendo una teoría muy interesante para estudiar y para tener en cuenta. Se sigue teniendo mucho en cuenta esto que se plantea. Este es el segundo gran aporte. Y fíjense que esta es la segunda teoría que esboza Ricardo para refutar lo que es la ley de trigo. Digo, ¿cuál es el problema? Si Francia produce comparativamente mejor el trigo que Inglaterra, bueno, que nos especialicemos y a los dos nos va a convenir. Con esto vuelve a refrendar esto de que está en contra y de por qué son perjudiciales las leyes de trigo en Inglaterra, que en realidad no es lo más importante de todo, sino los conceptos que nos terminan dejando. Esto es lo que más nos interesa. La verdad es que la teoría de Ricardo es una teoría muy interesante, es una teoría que nos trae muchos conceptos nuevos. Ya no nos quedamos hablando solo de qué es la riqueza, cómo se obtiene, sino que empezamos a ver cosas un poquito más complejas. Empezamos a hablar de costo de oportunidad, empezamos a hablar de rendimientos marginales decrecientes, todos temas que nos ayudan a entender un poco más de qué se trata esto de la economía. Lo que viene ahora, la próxima clase, tendrá que ver con oferta y demanda. Nos vamos a meter un poco más con el funcionamiento de la oferta y la demanda, lo que es la microeconomía, y seguramente los invitaré a encontrarnos algún día de la semana próxima para charlar sobre estos temas. Nos vemos, será hasta la próxima. Chau, chau.